Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Evoluciona tu aprendizaje. Como siempre los invitamos a tomar su bebida favorita o algo que quieran comer mientras están escuchando este capítulo. Pues si pueden, porque si van en algún medio de transporte seguramente no sea tan efectivo. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que a mí me parece supremamente interesante y es cómo podemos modificar algunos pensamientos que tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos de los pensamientos que tenemos con respecto a nuestra vida personal, a nuestra vida laboral o a nuestra vida académica, como que se vuelven nuestros peores enemigos para conseguir buenos objetivos dentro de los mismos procesos. Entonces, lo primero que queremos que sepan es que ustedes no son lo que piensan. Es decir, si ustedes piensan que ustedes son lo más burro que hay en el mundo, pues no necesariamente es cierto. De hecho, seguramente no es cierto, ¿sí? Entonces es muy importante que separemos nuestra realidad de lo que dice nuestra cabeza. Por eso es tan importante entender cómo funciona nuestra mente. Las personas empezamos a crear reglas verbales o formas de pensar muy mantenidas en el tiempo debido a que ciertas experiencias nos han llevado a tomar esos rumbos, ¿sí? Y nuestro cerebro es muy inteligente per se. Entonces hay algo que se conoce como la economía cognitiva y es que dentro de esas rutas de pensamiento, después de que tú lo has pensado tantas veces de la misma manera, ya lo vas a pensar más rápido. Es decir, ese pensamiento se vuelve algo automático, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que yo debo hacer cuando hablamos de cómo entender nuestra mente es mirar cuáles son esas variables que nos han llevado a pensar de ciertas maneras. Ejemplo, cuando los papás han sido supremamente exigentes en nuestros procesos académicos, por ejemplo, y siempre nos exigieron un 5, siempre tuvieron frases como, es que tu única obligación es estudiar, por ende debes ser la mejor, o ay, es que la gente que se saca 4 o 5 es muy bruta, o bueno, cualquiera de este tipo de cosas. Esas palabritas seguramente no es que nuestros papás quieran o tengan la intención de dañarnos, sino que pues ellos quieren lo mejor para nosotros y dentro de eso, en medio de su habilidad o la manera en la que ellos han aprendido a decirlo, pues tienden a ser un poco estrictos y un poco inflexibles con respecto a estos temas. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy entendiendo como, ay, vea, de razón que yo me exijo tanto. Si es que a mí de chiquitica me exigían un montón, ¿sí? O si a ti te enseñaron en la casa como que las personas que no dedicaban cierto tiempo a trabajar eran muy vagas y no iban a salir adelante. Entonces uno de allá en la hora 25 de trabajo dice, ay, pero yo, ¿por qué soy así? ¿Sí? Entonces lo primero es saber cómo esos pensamientos o ese estilo de pensamiento más bien llegó a tu cabeza. Y ya después podemos empezar con ciertos parámetros que nos ayuden. Entonces, lo primero cuando ustedes estén pensando algo que seguramente no sea tan efectivo es primero encontrar las pruebas. Entonces, ustedes están diciendo, ay no, en esa presentación me fue horrible, yo creo que me voy a sacar 1, yo soy la más bruta del mundo, yo como no fui capaz, yo no, horrible. ¿Qué pasa? Que al estar exponiendo cierta temática, pues nos empezamos a sentir ansiosos, sí, eso es normal. Pero esa ansiedad empieza a llevarnos a pensar cosas un poco ilógicas. Y es que no tengo idea de por qué estoy pensando que me fue súper mal, me saqué 5 y mejor dicho voy a ser la persona sin trabajo el resto de mi vida, ¿sí? Entonces lo primero que yo voy a hacer es evaluar o encontrar cuáles son las pruebas. O sea, ok, ¿bajo qué me estoy basando en decir que soy la más bruta del mundo? Entonces, obviamente es un proceso largo, ¿no? Bueno, ok, ¿qué es bruta? No inteligente. ¿Qué pruebas tengo? No, que me fue mal en la entrevista, por ejemplo. Ok, ¿qué otra prueba? No, pues mira que te fue bien en las pruebas psicotécnicas, te fue bien en los procesos, en el ensayo que tuviste que hacer, te fue bien. Entonces, pues, ya nos vamos dando cuenta que pues, seguramente no somos los más brutos, si no, no nos hubiera ido bien en el resto, ¿sí? No, es que yo pienso que fui la más bruta porque yo estaba ahí al frente y se me trabó la lengua. No, horrible, no, yo creo que ya no me van a contratar. Entonces después uno dice, bueno, ¿qué pruebas tengo de que a uno no lo contratan si uno habla trabado? Entonces digo, oh no, a cierto jugador de fútbol lo contrataron hablando mal, así que yo tengo chance, ¿sí? Entonces, dentro de esa premisa, yo empiezo a evaluar las pruebas y empiezo a darle pruebas de validez o de, oigan, si no, pero estoy pensando cosas que seguramente no son tan ciertas. Lo segundo que nosotros siempre tenemos que hacer es procurar conocer muy bien nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque esos pensamientos automáticos, que son como esos que salen de una, tienden a ser muy repetitivos y se parecen mucho entre ellos. Y entonces uno dice, ay, soy un fracaso. Pero en otros espacios uno dice como, la embarré. Entonces, de tanto la embarré, yo vengo o salto muy fácil a un soy un fracaso. Dentro de ese estilo de pensamiento, yo ya puedo empezar a mirar, oiga, qué cosas hay en común. No es que cuando yo me equivoco de una vez es la catombe para mí.
Entonces me debo devolver y ser, por ejemplo, menos o bueno, más flexible conmigo misma o más compasiva conmigo misma. ¿Sí? Entonces, dentro de estos pensamientos o este listado de pensamientos que normalmente se parecen mucho entre ellos, yo debo empezar a identificar cuál es la distorsión o cuál es el error en el procesamiento de la información, ¿sí? ¿Qué está pasando? Porque ese pensamiento seguramente no es el más adaptativo. Entonces, hay ciertos errores, o bueno, ciertos nombres para asignar cuáles son esos errores de pensamiento. El primero es el pensamiento dicotómico o la totalización, ¿sí? ¿Qué es eso? Que yo pienso todo lo que signifique todo, nada, siempre, nunca, eh, o que yo solo vea sí o no. Es decir, todo es blanco, todo es negro, todo, sí, los polos, todo lo que tenga que ver con polarización es un pensamiento, pues primero es muy rígido y segundo tiende a estar mal, ¿sí? Porque siempre que yo diga como, es que nadie me quiere, lo más seguro es que yo encuentre un error en mi procesamiento porque siempre va a haber al menos una persona que me quiera. O no, es que todo me salió súper mal. ¿Todo? ¿En serio te caíste al frente y se te vieron los cucos? No. ¿Sí? Entonces, realmente no es todo. ¿Sí? Lo otro que siempre llevamos es la generalización. Y es que las personas, lamentablemente sobre todo las mujeres, tendemos a de un solo hecho generalizar una idea súper grande. Ay, me miro mal. No, ya me quiere terminar. Ay, no, hoy está bravo. No, fijo, fue que se encontró otra vieja. Ay, no, yo sabía que se iba a pasar. Entonces, de una cosa supremamente chiquita, salté pues a una, bueno, pues es más que generalización, se llama como saltar en conclusiones. Lo otro es que yo tenga como la adivinación del futuro. Y es cuando yo juro que yo me las sé todas y tengo una bolita al frente mío y puedo saber qué es lo que va a pasar. Dentro de eso es cuando yo estoy, no, es que yo sé que me va a ver mal, pero ¿por qué? ¿Tienes una bola del futuro? No, pero pues es que a mí siempre me va mal. Entonces volvemos a lo mismo. Yo digo, a mí siempre me va mal, pero ya sabemos que siempre es un pensamiento de totalidad, por ende, pues está mal. Entonces ya puedo decir como, no, no, siempre me dio mal, por ende, pues no, ese no puede ser mi argumento para decir que me va a ir mal si no tengo como algún otro evento. La otra es leer el pensamiento y es suponer que otros están pensando de mí algo. Entonces es muy común para las personas ansiosas, van pasando por X espacio y alguien se queda mirándolas, no sé, porque sí o porque ni siquiera los estaba mirando y son miopes y dirigieron su cara hacia ustedes. Y uno empieza, ay, Dios mío, no, tengo un moco, tendré un moco, no, no es un moco, oh, ¿será que estoy despeinada? Ay, no, fijos porque estoy muy gorda, no, fijos porque me va a caer, ay, no, ahora sí, no, ya nunca voy a volver a esta universidad. ¿Sí? Entonces, dentro de esa lectura de pensamiento, pues hay ciertas cosas que uno dice como, no, en serio, no tienes ni idea de lo que está pasando, porque la señora o el señor simplemente se le quedó mirándote porque se fue y ya. Lo otro es pensar o tomar esos pensamientos como personales, y es decir, que todas las acciones que otros están haciendo, las están haciendo en contra mía o a favor mía, es decir, sentirme tan importante en el mundo como para pensar o personalizar todo lo que ocurre. La otra es cuando yo tengo como un locus de control interno o externo, es decir, o todo es culpa mía o todo es culpa del resto, ¿sí? No, qué porquería, es que el tráfico es que, o sea, toda la culpa se lo echa a algo externo. O no, fue porque yo soy lo peor, no me levanté, yo sabía que esta ciudad era una porquería y por qué me quedé viviendo acá, ¿sí? Entonces tampoco es tan efectivo. Lo otro es cuando yo estoy maxificando o minimizando lo que sea. Entonces, no, esto es lo peor del mundo porque entonces ya no voy a conseguir ningún trabajo y me voy a morir de hambre porque entonces todos mis hijos no van a ser nadie en el mundo. Pero ¿qué pasó? No, pues solo se me quedó el tacón y no me hicieron la entrevista, ¿sí? Entonces, eso también. Todo lo que tenga que ver con como tener o hacer como o tener expresiones como yo debería, yo tendría que, ¿sí? Obviamente sabemos que hay deberes que tienen las personas, hay ciertas acciones que todos esperamos, pero cuando uno es como, ay, es que a mí me toca quedarme acá porque si no, el mundo se acaba, ¿sí? Es más como el hacerme ese debería o tendría que, esos son los que normalmente son errores de pensamiento, porque pues seguramente van a decir, pero ¿según quién tendrías que? No, según mi papá, por ejemplo. Ok, ¿y qué pasa si no lo haces? No, pues... y nos vamos a dar cuenta de que la consecuencia seguramente no es tan grave. La otra cosa que tengo que hacer es empezar a relativizar pues, mis pensamientos. Es decir, debo mirar o volverlos muy psicológicos, por decirlo así. Es decir, ¿esto es tan malo como parece? No, pues depende.
¿sí? O sea, entre yo más rígida sea a nivel cognitivo, mayor dificultad voy a tener. En cambio, entre más flexible yo pueda ser, pues más voy a aprender. Lo otro es que yo siempre puedo invertir el proceso de creación. Entonces, uno normalmente piensa en algo, ese pensamiento la lleva a sentir de una manera y esa sentir de una manera lo lleva a hacer una acción. Muchas veces no vamos a tener que fijarnos ni en lo que pensamos ni en lo que sentimos, sino de una vez saltar a la acción. Ejemplo, hoy me siento como desanimada, es que todo es una porquería, porque soy tan boba, no sé qué, y me hace sentir triste. Y esa tristeza como, ya no quiero salir y finalmente termino por quedarme en la casa encerrada, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo voy a la fiesta, por ejemplo, a pesar de que esté pensando eso, de que esté sintiendo eso? Y es que seguramente estoy en el entorno en donde está la fiesta y ni siquiera recuerdo el pensamiento que tenía al comienzo. Lo otro es que siempre podamos convertirnos en científicos y en filósofos. Y es como analizar lo que estamos pensando. Y es como, venga, espere. En serio, ¿qué tan probable es que esto pase? En algún otro capítulo seguramente habíamos hablado de 3 preguntas que son fundamentales a la hora de evaluar pensamientos. El primero es, ¿qué tan probable es? ¿Sí? No, ¿qué tan probable es que usted pierda la materia por no venir a las clases? No, pues es muy probable. Ok, entonces no es un pensamiento, simplemente es una realidad. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues ir a la clase. Pero ¿qué tan probable es que usted pierda el parcial si usted ha estudiado, ha ido a todas las clases y se ha mantenido activo con sus compañeros? Ok, pues es poco probable, ¿cierto? ¿Podría pasar? Sí, claro, pero pues es poco probable. La segunda pregunta que hay que hacerse es, ok, si esto pasa, ¿qué haría? ¿Sí? Si yo llego a tirarme este parcial, ¿qué hago? Bueno, si me llego a tirar el parcial, eso implicaría que yo tendría que tener todas las otras notas por encima de 4 para que pues el porcentaje del parcial no me lleve tan alto. Ok, llevamos 4 notas, las 4 las llevo por encima de 4, solo nos quedan 2, pues ya sé que en esos 2 me voy a tener que poner mucho las pilas, ¿sí? Ya nos da primero cierta percepción de control, porque yo digo, ok, tengo todo, digamos, el control de las cosas. Y 2, nos lleva a, en dado caso de que eso malo que pensamos que va a pasar, pues ya le tengamos una solución. Y lo tercero es, bueno, sí, ya paila, ya no estudié, me fue re mal, sí, evidentemente en el parcial me va a dar muy mal, no, ya me tiré el semestre, ok. ¿De qué me sirve seguir echándome en cara que me tiré el semestre porque fue una fiesta? Pues ya no me sirve de nada. ¿Qué tengo que hacer? Pues buscar, por ejemplo, buscar plata para pagar la materia intersemestral o simplemente aceptarle a mis papás que necesito que me ayuden con una nueva materia porque pues la embarré, me equivoqué y pues cómo lo voy a remediar, porque no hay nada más que podamos hacer con respecto a ello. Así que esos son los pasos que les recomendamos el día de hoy para que ustedes puedan evaluar lo que están pensando y que sobre eso puedan generar como nuevas rutas neuronales o nuevas rutas de aprendizaje. Esto, dentro de todas estas rutas, vale la pena aclarar que siempre debemos tener como un tiempo muy de mindfulness, un tiempo muy de centrar nuestra mente en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza siempre va a tender a ir o para atrás o para adelante. Y cuando yo me fijo en el presente y soy intencional en poner atención a lo que está pasando, tanto adentro como afuera de mi cuerpo, voy a poder como disminuir el impacto negativo que pueden tener sus pensamientos en mi vida. Así que mientras ustedes van mirando cuáles son los pensamientos que tienen que modificar para que su día a día sea mejor, pueden revisar nuestra página web www.ipler.edu.co/biblioteca virtual. Ahí también van a poder tener un montón de cursos y un montón de información sobre qué hacemos en Ipler y cómo podemos ayudarlos para que el hecho de que piensen de ciertas maneras no influya de manera negativa en su vida personal, laboral y académica. Mientras tanto, nosotros nos vemos en un próximo capítulo. Que estén bien.